¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Lijara Bautista y el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Habíamos compartido en redes sociales un video sobre la asignación familiar. Hemos recibido varias consultas de las personas que nos siguen en redes sociales en relación al tema asignación familiar, así es que el día de hoy vamos a absolver esas preguntas. Hemos escogido 6 preguntas en relación al tema asignación familiar que el día de hoy vamos a desarrollar. Recordando el tema asignación familiar, está referida al beneficio que corresponde al trabajador o trabajadora sujeto al régimen laboral de la actividad privada, eh, que no regula este beneficio a través de negociaciones colectivas. Este beneficio tiene el nombre de asignación familiar. Sin embargo, el nombre no puede llevarnos a incurrir en confusiones, toda vez que no es una bonificación que se otorgue por tener una familia, sino por tener o un hijo o hija menor de edad a su cargo. Eh, Dicho esto, podremos advertir que la nominación o el nombre de designación familiar no es del todo precisa, por cuanto se otorga únicamente por contar con un hijo o hija menor de edad. Seguidamente, este beneficio de asignación familiar equivale al monto del 10% de la remuneración mínima vital, que en la actualidad asciende a 930 soles, es decir, la asignación familiar ascenderá a 93 soles mensuales, porque se otorga conjuntamente con la remuneración. Bien, las preguntas que nos han formulado son 6 las que hemos escogido y vamos a desarrollar. La primera pregunta nos señala: ¿pierde el derecho a la asignación familiar el trabajador que no viva con su menor hijo? Esa pregunta está referida obviamente al caso en que el padre o la madre no conviva con su hijo o hija menor de edad y esté gozando o esté solicitando el beneficio de asignación familiar. La pregunta es: ¿el hecho de vivir o de no convivir con nuestro hijo o hija menor de edad me va a privar el derecho a la asignación familiar? La norma no ha regulado como un requisito para la procedibilidad de este beneficio la convivencia con el hijo o hija menor de edad. Bastará acreditar que la persona cuenta con un hijo menor de 18 años o que sea mayor de 18 años pero esté cursando estudios superiores o universitarios para gozar de este beneficio. La segunda pregunta que nos han formulado es: tengo 4 hijos menores de edad. ¿Tengo derecho a percibir una asignación mayor al 10% de la remuneración mínima vital? Al inicio de este video hemos señalado que la asignación familiar equivale al monto del 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 93 soles mensuales. Sin embargo, la pregunta que nos formulan es: si tengo más de un hijo menor de edad, es decir, en este caso 4 hijos menores de edad, ¿tendré derecho a percibir una asignación familiar por cada hijo? La respuesta es que no. La asignación familiar ha sido regulada como un monto único, es decir, dará lo mismo si tienes un hijo menor de edad o si tienes dos o si tienes tres o cuatro, vas a percibir la misma cantidad, es decir, los 93 soles mensuales. La tercera pregunta que nos han formulado es: en caso que el hijo repruebe un ciclo de la carrera universitaria, ¿el trabajador pierde el derecho de asignación familiar? Recordemos que por regla general la asignación familiar se percibe por tener a un hijo menor de edad, a un hijo o hija menor de edad, se entiende obviamente hasta los 18 años, y que cumplidos los 18 años ya no debería seguir percibiendo la asignación familiar. Sin embargo, la norma ha previsto que en forma excepcional podrá seguir percibiendo, es decir, se va a extender este beneficio de asignación familiar por 6 años siguientes en el caso de que el menor de edad, en este caso el hijo mayor de edad, ya continúe con estudios superiores o universitarios, con un tope de 6 años siguientes a la mayoría de edad. En este caso sería hasta los 24 años. Eh, la pregunta es: ¿y si este hijo menor de edad o este hijo ya mayor de edad cursando estudios superiores
ha reprobado un ciclo de carrera universitaria, ¿perderá el trabajador el derecho a seguir percibiendo la asignación familiar? La respuesta es que no, no va a perder el derecho a asignación familiar toda vez que la norma no ha previsto que estos estudios superiores o universitarios tengan que ser seguidos en forma satisfactoria. Es decir, podría ser quizás el peor alumno de la universidad y el trabajador podrá seguir teniendo el derecho a percibir la asignación familiar hasta que el hijo culmine sus estudios universitarios o se cumpla este tope de los 6 años adicionales a la mayoría de edad. Como les decía, no ha sido regulada el beneficio, la condición de ser un alumno destacado o tener estudios superiores universitarios satisfactorios. Cuarta pregunta. El caso del hijo mayor de edad, mayor de 18 años, se encuentre cursando estudios subsecundarios, ¿tendrá derecho al pago de asignación familiar? En este caso, el escenario que nos ponen es, el hijo ya tiene 18 años, es decir, ya es mayor de edad, sin embargo, todavía no ha acabado los estudios secundarios, se encuentra cursando los estudios secundarios, y esa es una realidad que ocurre. Muchas personas mayores de edad por diversas razones, por trabajo, condiciones económicas, pasados los 18 años, se encuentran cursando estudios secundarios, algunos estudios, algunas instituciones que brindan estudios acelerados, ¿verdad? ¿No? Los fines de semana. La pregunta es, este hijo que ya es mayor de edad, pero que no está cursando estudios superiores ni universitarios, sino estudios secundarios, ¿tendrá derecho a la asignación familiar? La norma es precisa en este aspecto y únicamente ha previsto de que el hijo mayor de edad, de que el trabajador podrá seguir percibiendo el derecho a asignación familiar siempre que el hijo que supere los 18 años curse estudios superiores o universitarios. Es decir, en este escenario que curse estudios secundarios no se va a aplicar la condición para seguir percibiendo la asignación familiar. La pregunta 5 que nos han formulado es, en caso que el hijo del trabajador inicie sus estudios universitarios o superiores a los 24 años, ¿tiene derecho de asignación familiar hasta culminar sus estudios? La respuesta es negativa, toda vez que la norma, si bien nos establece el escenario que el hijo, que el trabajador con un hijo que ya sea mayor de edad pero se encuentre cursando estudios superiores, va a tener derecho hasta que el hijo culmine la universidad. También nos pone la limitante o que se cumplan los 6 años posteriores a la mayoría de edad, en este caso hasta los 24 años. Superados los 24 años, en caso el hijo haya acabado o no la universidad, el trabajador ya no tendrá derecho a seguir percibiendo la asignación familiar. La última pregunta que nos han formulado es, en caso el hijo del trabajador sufra alguna discapacidad, ¿tendrá derecho a seguir percibiendo la asignación familiar superado los 18 años? Esa pregunta nos han formulado en un escenario en el que ya el hijo cumplió la mayoría de edad, si no está cursando estudios superiores, entiendo, ni universitarios, sin embargo, sufre una discapacidad. ¿Esta será motivo para seguir percibiendo la asignación familiar? La respuesta es negativa, ¿ya? No es sustento para poder extender la asignación familiar el hecho de que el hijo sufra alguna discapacidad. Existe un proyecto de ley de hace ya algunos años, pero que no se ha aprobado todavía, quizás más adelante, pero en la actualidad no, el tema de la discapacidad del hijo no es un justificante para que el trabajador siga percibiendo la asignación familiar. Pues bien amigos, si tienen más preguntas en relación al tema, a otros temas que desean que desarrollemos, pueden dejar sus comentarios en la parte inferior del video, sus comentarios, sus preguntas. No olviden compartir este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y les envío saludos a todas las personas que siguen nuestros videos. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, se cuidan.